Amigos de Agro1, un gusto de encontrarnos nuevamente en esta pantalla y compartir junto a ustedes las noticias del sector agropecuario. Vamos a estar repasando varias actividades el pasado fin de semana. Por supuesto, estábamos sobre lo que era el marco del programa, con una actividad muy fuerte dentro del marco de la Expo del Salto Vino. Y bueno, nos quedó, por supuesto, el resultado de los diferentes concursos, de las diferentes actividades que quedaron de esa actividad, las explicaciones a veces de por qué se elige una u otra carcasa y al mismo tiempo también por qué se elige uno u otro cordero en pie. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando en la edición de hoy. También vamos a estar poniéndole referencia de valores a lo que es el mercado de Hacienda junto a los consignatarios y ver qué está pasando a nivel internacional para el mercado de las carnes uruguayas. Se está llevando adelante la feria en China de alimentación, hay dos ferias simultáneas, hay un congreso también de la carne a nivel mundial y INAC está participando en representación del sector cárnico y de Uruguay en ese sentido. Y bueno, dentro de ese marco hay algunas novedades, no son todas las alentadoras que uno quisiera, pero hay novedades respecto al sector cárnico para ir compartiendo junto a ustedes, así que de esto vamos a estar hablando ya en algunos minutos más y a esto le vamos a poner varios puntos sobre la mesa, ¿no? Ya que hablábamos del tema de la carne, hablemos de la carne ovina también. Y en ese sentido de la carne ovina, hay quienes dicen que no existe cadena aquí en el Uruguay y que está lejos de poder tener los eslabones aceitados para de alguna manera hacer caminar un negocio ovino que es muy rentable a nivel mundial, que tiene una demanda firme y que por supuesto tiene un buen camino por delante. La gente, Carlos Guinovar, la profesora de Lisa y otros, debemos decir, la maestra directora de Lisa de la escuela número 40 y otras productores y amigos de las escuelas, tanto a nivel rural como a nivel de la ciudad, están llevando adelante un proyecto que se llama De Puño y Letra hace mucho tiempo y tienen previsto en el partido de Uruguay-Bolivia tener un encuentro donde los niños que se escriben tanto de la ciudad como del campo puedan encontrarse en la previa de ese partido. Al respecto, FUCREA ha sacado una línea en la cual, bueno, se da a conocer para que aquellos socios de FUCREA puedan hacer aportes a esta campaña y de esta manera solventar los gastos, ¿no? Que no son pocos, para que estos niños puedan encontrarse en la capital del país. Pero bueno, de esto vamos a hablar todo en esta edición de hoy, aquí en Agro1. Como siempre en el arranque, el saludo a quienes nos acompañan a través de Charrúa Televisión y también del canal Eventos de Vera TV y en canales del sur del país. Y para comenzar, el contacto con los consignatarios en esta jornada, Christopher Brown del escritorio Agrooriental es quien hace el balance del mercado de haciendas. Presentan Gentos, Almacén Rural y GTM. Luego de la reunión de precios de consignatario del día lunes, la planilla se mantuvo prácticamente que muy similar a la semana anterior, con leve ajuste a la baja en las distintas categorías. Las industrias que están abocadas a lo que son las faenas de ganado de corral están con entradas un poco más largas y sin presión de compra. Otras plantas que no están haciendo faenas de corral quizás están un poco más cortas. Lo que seguimos viendo en el mercado del gordo, que sigue habiendo cierta disparidad entre plantas, tanto en precio como en entradas. Bueno, luego de la planilla quedó el precio del novillo en 3.04, la vaca 2.70 y la vaquillona 2.91. Bueno, y luego de estas lluvias vemos una oferta por parte de los productores que, frente a propuestas de valores inferiores por parte de la industria, vemos una oferta que prefiere retener los ganados luego de estas lluvias y meterle más kilos. Después, en cuanto a la reposición, vemos que sigue estando la demanda sigue estando firme pero cautelosa, con dificultad en la concreción de los negocios luego de las lluvias que hubieron. La misma tónica que el gordo, los vendedores siguen con ciertas pretensiones por los ganados y la demanda sigue estando cautelosa y se está dificultando realizar los negocios por un poco de disparidad en lo que pretenden los vendedores y lo que están dispuestos a pagar los compradores. Y bueno, y después en cuanto a los lanares, vemos con una preferencia por la industria por lo que son los corderos mamones y con cierta dificultad
de colocación por lo que son las categorías más pesadas, con los requisitos que pretende la industria en cuanto a los pesos de carcasa. Presentaron Gentos, Almacén Rural y GTM. Bien, y del balance del mercado de haciendas que nos hacían los consignatarios, vamos a ver cuáles son las novedades para el sector cárnico. Hay algunas novedades buenas, hay otras que no tanto. China, bueno, sigue comprando, por supuesto, pero sigue teniendo abastecedores a menores precios de lo que oferta Uruguay. El ingeniero Rafael Tardáguila nos hace un balance de lo que está ocurriendo en el mercado internacional en el contacto con Tardáguila Agromercados. Uruguay estuvo representado esta semana en sus dos principales mercados para la carne vacuna. Por un lado, en China, en la feria de exportadores e importadores que organiza el gobierno, ya desde hace algunos años, desde 2019. Y por otro lado, en Estados Unidos, donde se realizó el Congreso Anual de los Importadores de Carne estadounidense. Noticias dispares. Por un lado, en China, un mercado que sigue pesado, con dificultades para llegar a un buen precio, pero observando la mitad del vaso lleno, con la sensación o con la expectativa de que los precios llegaron a un piso. Tiene mucho que ver con esto, la estabilidad, la mejora y luego estabilidad en los precios de la hacienda para faena en Brasil, el principal proveedor del mercado de China. Los importadores siguen argumentando que tienen buenos niveles de stock de carne importada en el entorno del 1.000.000 de toneladas, que es el mismo volumen que se hacía mención en la feria de mayo del CIAL, también en Shanghái, cuando a pesar de que los volúmenes de importación por parte de China en estos meses han sido muy importantes, o sea, de alguna manera, quiérase o no, la carne ha fluido al mercado, más allá de que las condiciones del mercado de China siguen siendo difíciles, las de la economía siguen siendo difíciles. Se supo ayer, por ejemplo, que en octubre hubo deflación anual nuevamente de 0,2% y eso es una preocupación. Desde el lado de Estados Unidos, noticias más auspiciosas, con la expectativa de una mejora del precio de los productos que mayoritariamente exporta Uruguay, que es carne magra sin hueso, del entorno del 10-11% para el año que viene, algo clave teniendo en cuenta las expectativas de relativa debilidad de la demanda de China, el principal destino de la carne uruguaya. Claro, en Estados Unidos hay que lidiar con un arancel del 26%, más allá de la cuota, la exigua cuota de 20.000 toneladas. En cambio, en China se trabaja sin cuota y con un arancel del 12%. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y, como siempre, sume. Y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! Escritorio Luis Aldúa. Negocios rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa. Negocio seguro.
Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Calsal, una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956. Participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final. Llegando a los hogares de los salteños con su harina en dos versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad. Bien, y vamos a ponernos de lleno a partir de este bloque en el salto ovino. Y arrancamos por el concurso de corderos en pie, el tradicional concurso de corderos, que bueno, ha tenido algunos cambios en estos últimos tiempos. El que no ha cambiado es el doctor Fernando Rovira, técnico del Instituto Nacional de Carnes, quien en su momento venía aquí por el salto ovino acompañado de Luis Castro, técnico de INAC durante mucho tiempo, enfocado también mucho en la carne ovina, y ahora está el doctor Fernando Rovira. Le tocó jurar uno de los concursos más numerosos del salto ovino. Muy buen nivel y mucha cantidad de corderos, ¿no? 33 lotes, eso con los suplentes y eso son más de 170 corderos. Por lo menos la competencia más numerosa que yo he jurado acá en el salto ovino, y aparte del número, la calidad ha venido aumentando año a año. Muy buena calidad en los animales de punta y en la media. No había animales, no había carcasas, no había lotes de abajo no había en toda la muestra, y eso en esta cantidad de animales, la verdad que está muy bueno. ¿Y por qué características se definen los mejores lotes? Sí, nosotros cuando juramos lotes, juramos lo bueno de los animales de forma individual y después la homogeneidad del lote. Lo bueno de los animales, hablamos de conformación, ¿no? El desarrollo de los músculos, sobre todo buscando los músculos del trasero, del dorso y lomo. Por ejemplo, el rack, que es el corte que se saca de la zona del dorso y del lomo, tiene un valor que es un corte con hueso y tiene un valor que es 4 veces arriba de lo que es la paleta, pues, la paleta con hueso. Entonces, esas zonas, la zona del trasero y la zona del dorso y lomo, son las que tienen, las que producen los cortes de mayor valor y a las que le damos mayor importancia cuando juramos, mirando en forma individual al animal, y después miramos el lote, cuán bien están todos esos desarrollos y esas conformaciones, la cobertura de grasa, cuán bien cubiertos están de grasa, y a su vez la homogeneidad de los lotes, ¿no? Cuán homogéneos son en esas características y en peso. Había lotes acá que tenían diferencia de 500 gramos entre uno y otro. Eso también tiene que ver con la jura. Bien, y uno de los cambios que ha tenido el salto ovino justamente ha sido el retirar las carcasas superpesadas. O sea, del concurso de cordero en la categoría cordero superpesado. Y esto es porque muchas veces las carcasas se pasan de quilaje y actualmente el mercado está castigando estas carcasas a la hora de acceder a la compra en los diferentes frigoríficos. Y estuvimos dialogando con Fernando Rovira el porqué de esta situación, porque siempre se dice, bueno, los mercados están pidiendo carcasas más chicas. Si uno mira, por ejemplo,
Estados Unidos, donde entra Australia, donde entra Nueva Zelanda y entran con carcasas de corderos superpesados. Bueno, ¿qué está pasando? El por qué los otros mercados sí pueden abastecer con este tipo de carnes y los uruguayos no. Esto nos decía el doctor Fernando Rovira. Nosotros entramos, desde que entramos a Estados Unidos, fue 2017, si no recuerdo mal, no hemos podido entrar con carcasas más pesadas. Yo pienso que se me ocurre a mí que un mercado apetecible para Uruguay con hueso es la Unión Europea. No hemos podido entrar todavía. Hay mercados de Unión Europea como Reino Unido, como Inglaterra, que llevan carcasas pesadas de Nueva Zelanda, sobre todo, y carcasas muy buenas. Nosotros no hemos podido entrar a esos mercados. Creo que en el futuro, si podemos seguir ingresando a mercados nuevos, ese tipo de carcasa pesada va a tener más posibilidad de ingreso. Tenemos que prepararnos para eso. También yo creo que hace 15 o 20 años que juro concurso de corderos, esa carcasa pesada también tiene el problema que se exceden en grasa, sobre todo en los biotipos y las razas que manejamos en Uruguay. El día que tengamos esos mercados, que tenemos la posibilidad de ingresar a esos mercados, tenemos que empezar a buscar biotipos o diferenciales dentro de las razas que engrasen más tarde, porque esas carcasas tradicionalmente, por lo menos lo que yo he visto en los concursos que he jurado, el 80% de esas carcasas se pasan en grasa. Una carcasa pasada en grasa, en lo que complica que el rendimiento industrial de la carcasa de esa carcasa es bastante menor. Hay que extraer mucha grasa durante el proceso de desosado, de armado de los cortes, digamos, de prolijado de los cortes. Y bueno, y también es un trabajo que tenemos que llevar adelante el día que podamos ingresar. Por ahora está complicado entrar con ese tipo de carcasas y bueno, y eso perjudica al productor en el sentido que se le paga menos esa carcasa. Si el otro cordero tradicional se le paga un precio, se le paga varios centavos menos ese tipo de cordero pesado o ese tipo de carcasa pesada. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y como siempre, sume. Y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! Escritorio Luis Aldúa. Negocios rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa. Negocio seguro. Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa, Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Calsal, una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956. Participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final. Llegando a los hogares de los salteños con su harina en dos versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad.
Bien, y en la mañana del sábado del Salto Ovino se llevó adelante el concurso de destrezas ovinas, un concurso que está destinado a jóvenes que están en diferentes instituciones de estudio. En este caso fueron 15 las parejas que participaron y los primeros lugares se fueron para Minas de Corrales. El ingeniero Matías Orihuela, técnigo del Secretariado Uruguayo de la Lana, nos cuenta qué pasó con esta prueba. Y bueno, como lo vimos hoy por la mañana, jóvenes entusiasmados, contentos, hay muchos que ya habían participado de instancias anteriores y bueno, y reafirman sus conocimientos y sus capacidades aquí en estas instancias. Fueron 5 pruebas en las cuales se puso todo el espectro, básicamente, el trabajo con ovinos, una de reconocimiento de sus productos, que estaba Pablo Silva, que es el técnico del área de esquila de acondicionamiento del Sul para el departamento de Artigas, otra de armado de jeringa, que estaba Cruz es también dentro del área de técnica de acondicionamiento de lanas, es el técnico del Salto, que estaba con armado de jeringa, los jóvenes tenían que armar 2 jeringas. En la prueba número 3 estaba Sergio Fierro, el veterinario para el norte del Sur y también como coordinador del área de investigación, en el cual tenían que armar una jeringa y tenían que hacer tener un reconocimiento de 2 afecciones podales. En la prueba número 5 estaba la técnica de transferencia Gracialda Ferreira, que es la técnica de Artigas, reconocimiento de suplementos, y en la prueba número 6 contamos con el apoyo y la colaboración de su capacitación, y está en la parte de capacitación y de manejo del campo en la EFAS, en el cual, bueno, nos estuvo acompañando, Darío Frost, nos estuvo acompañando ahí para la prueba de manejo de condición corporal. Bueno, los premios se los llevaron, el primer puesto se lo llevaron 2 alumnos el primer y segundo premio se lo llevaron 2 alumnos de la UTU de Minas de Corrales, de Rivera, y el tercer premio, si mal no recuerdo, fueron para la Tecnicatura de Paysandú. Bien. ¿Habrá que capacitar un poco más a la gente de Salto? Sí, sabía que iba a venir ese comentario. Quizá, bueno, el destino lo quiso así, pero sabemos que nosotros estamos contentos porque trabajamos con todas las UTU acá en la UTU. Nosotros le damos un apoyo grande a la UTU y ellos también nos dan un apoyo muy grande. Entonces a nosotros nos encanta trabajar con los jóvenes, pues sabemos que son el presente y el futuro, pero bueno, estamos en constantes capacitaciones, y eso es así. Ahora para las UTU de Salto vamos a trabajar más todavía. Bien, y en lo que tuvo que ver al concurso de borregas, un concurso que se llevó adelante por primera vez en el marco del Salto Ovino, también se le ha visto, por supuesto, en esos primeros pasos, en esa primera marcha, algunos cambios que para el año que viene se van a venir y que, bueno, van a reforzar el tener, por supuesto, la participación de productores, no solamente de cabañeros, sino también de productores, de lo que es este concurso de borregas. Tanto es así que vino un productor de la zona de Masoyer, del lado de Salto, a participar con sus borregas Merino Duni en el marco de este concurso de borregas, y fue uno de los lotes ganadores. Pero estuvimos dialogando con Daniel Constantín, quien junto a Matías Orihuela y Enrique Silva por la Asociación Agropecuaria de Jóvenes fueron quienes calificaron los diferentes lotes de borregas. En este caso, el concurso de borregas fue solamente de animales en pie. Esto nos decía Daniel Constantín del por qué se calificaron estos animales. Bien, muy bien. La verdad que para ser el primero de borregas de este Salto Ovino, realmente un nivel muy, muy bueno, como lo mencionaba hace algunos instantes acá, realmente animales con una, como se puede apreciar, con una tipificación y una calidad racial realmente 10, estupenda, animales con nivel MO, que seguramente vayan a ser presentados dentro de un par de meses y les cabe perfectamente el sello MO, tanto de los carniceros, como los doble propósito fino, como los doble propósito Corrier, realmente conforme, satisfecho con lo que nos presentaron los productores hoy. Bien, ¿cómo definís esos 3 primeros lotes?
Esta definición fue muy difícil, a la prueba está que les vamos a sugerir a los jóvenes, que son quienes están llevando adelante la organización de esto, hacer unos cambios a futuro, sobre todo en los animales allá de la raza Corriel, y que hoy por hoy son de la raza Corriel, podrían haber sido otra raza, pero digo que vengan, ajustar la fecha de esquila, ¿viste? Se hace muy difícil evaluar estos animales que como mejor lote de la muestra, estos poldorces, como el mejor lote doble propósito fino, los uni, que están con 2 meses y medio, 3 de lana, con aquellos animales que ya están con una mecha de 11, 12 meses de lana. Realmente se nos hace no a nosotros y al que le toque jurar, ¿no? En este caso hoy fuimos nosotros, pero digo, la evaluación es muy complicada. Este lote como mejor lote de la muestra es muy bueno, excelente, una tipificación racial realmente de 10, con unos aplomos y una corrección estructural muy buena, con una calidad racial muy buena y un margen de entre las 5 borregas de 3 kilos de diferencia, cosa que de repente en el lote de doble propósito fino de las Duni había un poquito más de margen, como de 6 kilos, y allá en las doble propósito de las Corriel era más amplio la gama del rango del peso vivo de animales. Por eso fue que nos inclinamos por estamos evaluando lotes, no lo individual, entonces consideramos en nuestra opinión con el ingeniero Orihuela que este era el lote más homogéneo, con más tipificación racial, con mejor estructura, con una terminación realmente muy pareja en los 5 animales, por lo tanto le adjudicamos el premio a este lote. Bien, y para cerrar con el salto ovino, el post-mortem claramente fue el punto final para el concurso de corderos, y es donde el productor, luego de seleccionar animales en pie de cada uno de los lotes que participan en el concurso, se envían a faena. Se hace la faena en el frigorífico Diamond Meat, donde recibieron por supuesto a los productores el domingo de mañana para presentar las carcasas y explicar el porqué de los diferentes resultados. El doctor Fernando Rovira, la doctora Alba Gallo, técnica de INAC también, y el ingeniero Jorge Aguerre, ex técnico del Secretariado Uruguayo de la Lana, fueron los encargados de calificar las carcasas. La doctora Alba Gallo fue quien dialogó con nosotros y justamente nos dio el porqué de estos ganadores y el por qué se califican las carcasas de esta manera. Lo que hemos notado en este año, en diferencia a otros años, es muy parejos y muy buenas carcasas que han estado concursando, que nos han dificultado bastante la elección y ver que hay un crecimiento año a año en la elección de los animales y en la preparación de los mismos. Rovira nos decía que lo de campo había sido difícil, pero que el post-mortem iba a ser más difícil aún. ¿Tuvo esa correlación? Sí, porque había muy buenos representantes. A veces en la jura en pie uno lo que hace es jurar la uniformidad del lote y muchas veces hay muy buenos integrantes dentro del lote, pero al ser a veces no tan parejo, alguno quedarse un poco rezagado, como que lo castigas. Pero si en el momento de la elección que elegís un representante de cada lote para venir al post-mortem, en el momento de la elección atinás de repente al mejor, luego se te complica muchísimo más en el post-mortem, eso seguro. Bien, ¿qué es lo que se mira en el post-mortem? ¿Qué es lo que ustedes califican para determinar la mejor res? Bueno, primero que nada, la conformación, o sea, la conformación es el desarrollo muscular del animal, de sus músculos con respecto al esqueleto, sobre todo en zonas de dorso y trasero, que son los cortes de mayor valor. Entonces, ese desarrollo muscular es lo que un poco incide también en la comercialización del animal y la venta con sus mejores precios. También el peso de la carcasa, es muy importante que los animales no estén ni por debajo de los 16 kilos ni por encima de los 24.
por el motivo de que animales muy inferiores o superiores no son comercializados. Entonces, no solamente se busca la mejor canal que se puede comercializar y al mejor precio. Y no menos importante, numerarlo en tercer lugar de repente, es la medición, la grasa de cobertura, que es una medición que nosotros hacemos en el post-mortem, donde medimos el espesor del tejido subcutáneo en centímetros, en milímetros, que está en la zona allí de la parte costal, digamos, y bueno, y hay una correlación directa entre lo que es el engrasamiento del animal y esa medición, y bueno, se llama punto GR, y en ese punto GR lo que nosotros tomamos como parámetro es animales que están 5 por debajo o 15 o por encima, animales que no entrarían en concurso por el mismo motivo de lo que es el peso, ¿no? Que son animales que no se comercializan y el rendimiento es mucho menor. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y, como siempre, sume y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. Calsal, una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956. Participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final. Llegando a los hogares de los salteños con su harina en 2 versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad. Escritorio Luis Aldúa, negocios rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa, negocio seguro. Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa, negocios rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Bien, y arrancamos este bloque con un tema que, por supuesto, da mucho que hablar cada vez que se habla de industria y cada vez que se habla de la cadena cárnica. El doctor Alfredo Frati, en su momento, cuando fue presidente del Instituto Nacional de Carnes, dijo: en el Uruguay no hay cadena cárnica. Y por supuesto encontró voces discordantes desde los diferentes sectores, tanto del sector productivo como también del sector cárnico o del sector industrial. Hubo gente que, por supuesto, estaba en las antípodas del doctor Alfredo Frati, pero también hubo mucha gente que estaba de acuerdo con él. Y en este caso, la preocupación está en el rubro ovino. Uno sabe que los valores de la lana, y principalmente en las lanas finas, en las lanas medias y gruesas, es donde está más complicado, donde el productor está reacio a aceptar $1 por su lana Corridal. En realidad hay un volumen muy importante de la zafra, todavía por levantar, con zafras anteriores guardadas en los galpones. La industria de esto lo sabe, pero si uno mira el contexto internacional, en Australia está a $1.20, $1.30 este tipo de lanas. También tiene correlación con que, bueno, los valores no son muy lejanos aquí en el país también. Pero
Cuando nos vamos a la carne ovina, ahí sí hay una preocupación más importante. Primero porque muchas veces no hay lugar para la carga de los corderos y la mayoría de las veces si las carcasas se pasan de los 30 kilos, 23, 24, 28 kilos, ahí comienza a castigarse esas carcasas más pesadas. Y en los últimos días se va a conocer, por ejemplo, que hay algunas carcasas muy pesadas que en vez de tener los valores tradicionales que se vienen teniendo, $1.50, $1.80 en los corderos, se tiene $1, ¿sí? Como referencia para esos corderos, por supuesto hablando en pie, ¿no? Alejandro Michelena, quien es hoy integrante de la Junta Directiva del Secretariado Uruguayo de la Lana, es productor ovejero, tiene en el país el único compartimento ovino con certificación orgánica. Y algo que ha pasado con los compartimentos, no solamente el de Michelena, sino también el de varios productores, es que no se han levantado los corderos de los compartimentos por parte de la industria frigorífica. Por lo tanto, estuvimos dialogando con Michelena, hablando de diferentes temas, pero en este puntualmente sobre cuál es la visión de la cadena cárnica para el ovino en el país. Yo creo que es posible que vamos perdiendo 3-0. Hoy no la tenemos. Hoy dependemos mucho de eslabones en las cadenas que toman decisiones a veces basadas en otras cosas. No estaban en la discusión esta de la venta o no venta, de Marfrig a Minerva, de la venta o no venta, del frigorífico San Jacinto. No hay una estrategia país en esto. Es muy clara la demanda internacional. Uruguay produce sobre campo natural. Ningún otro país del mundo produce tanto como Uruguay sobre campo natural. Hay toda una discusión también sobre cómo hacemos para conservar mejor nuestro campo natural. El basalto, que es donde están las ovejas, más del 60% de las ovejas está en Artigas, Salto, Paysandú, Tacuarembó. Acá están las ovejas y acá está el basalto, que es donde más preservación de campo natural hay. El mundo cada vez paga más productos producidos en estos sistemas, que a su vez los mejoren. Uruguay no deforesta. Uruguay crece en la cantidad de árboles y árboles nativos que tiene. ¿Podemos vender muchísimo mejor esto? Sí. Si un año los corderos orgánicos compartimentos se venden bárbaros y al otro año ni siquiera se levantan, es muy difícil establecer alianzas con la cadena o no cadena en los sistemas. Si ni siquiera hay precio para vender algunas figuras de lana, y uno tiene que decir al productor que apuesta a la oveja, si usted está en Artigas o en Salto, tuvo que vender una cantidad de los vacunos de la seca porque no tenía buenos sistemas de agua ni de pasto armado. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Con qué va a repoblar? En el pasto está lloviendo. ¿Tiene algo de pasto? ¿Con qué va a repoblar? Saque las cuentas y tal vez, como casi siempre, cuando uno tiene poca plata para poner dentro del campo, la plata puesta en una oveja te va a defender más que la vaca. Pero sobre todo, ojalá podamos aprender a que tenemos que manejar distinto el sistema. Y yo no vendo proyectos, no vendo insumos, es lo que hacemos nosotros, lo queremos contar, porque si somos más productores con compartimentos orgánicos, por ejemplo, que somos el único, tenemos una oferta real para poner en el mercado. Y capaz que el frigorífico nos da un poco más de bola y faena a los corderos. Ahora, para mí lo que hace falta ahora, que estamos perdiendo 3-0, o sea, no, con Uruguay perdemos igual, es hacer las cosas que tenemos que animarnos a hacer. Tener un grupo, por ejemplo, de venta de lanares, de lana y de carne suficientemente fuerte como para poder posicionar una marca con un respaldo distinto. Marca de los productores o de quien fuera. Están apareciendo marcas de carne ovina para el mercado local. O marcas que venden bien carne vacuna con estas calificaciones en el exterior particulares, ¿no? Estoy pensando en un par de nombres, pero no vamos a hacer más propaganda a ninguna empresa. El pool, frigorífico pool, empezó como una cooperativa de productores matando paso en lanares. ¿No será tiempo de hacer lo mismo? Capaz que me pierda algún sponsor en la industria frigorífica. ¿No será tiempo de empezar a ser nosotros dueños de los productos y los mercados? El cordero orgánico de Estados Unidos vale 70% más que el cordero común. Y yo no pude colocar los míos este año. ¿Es falta de mercado? Para mí era la vida o la muerte de los corderos, sin duda. Como son lana fina, los puedo dejar de corderos a borrego. Ahora, me estoy perdiendo de abastecer un mercado con altísima demanda insatisfecha por no tener los eslabones de la cadena aceitados. Capaz que tenemos que avanzar más, los que nos va la vida en esto, en ser más dueños del negocio de los eslabones de lo que hemos sido hasta ahora. Y una planta de ovino habilitable cuesta 35 veces menos que una de vacuno.
No sé, y había planta de faena para cuando había 28 millones de ovejas. Había, tan lejos capaz que no están. Pero capaz que tenemos que empezar a pensar un poco más, ser dueño de nuestras certificaciones nosotros, lo de RWS del Sur es interesante. Hay más certificaciones. Cuando el producto es más valorado por kilo, lo de Gucci, por ejemplo, un traje de $1.500 que tiene 400 gramos de lana, las certificaciones que logran bien vender eso, $1.500, 400 gramos, valen mucho más que si uno vende una commodity en el mercado general, ¿no? Carne de oveja. Entonces yo puedo entender que la industria frigorífica apunte en algún momento a abastecer de carne de oveja china, pero precios como están pasando en $1 el kilo de carne ovina porque la carcasa es muy pesada, son, no quiero ser grosero, son impresentables en un mercado mundial como el que hay de carne ovina y en un país como Uruguay. Impresentable. Calsal, una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956. Participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final. Llegando a los hogares de los salteños con su harina en 2 versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099 73 36 46. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y como siempre, sume y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. Escritorio Luis Aldúa. Negocios rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa. Negocio seguro. Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa, Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Bien, se viene una jornada este próximo martes en el establecimiento El Retorno del productor Valiente y su señora esposa allí en la colonia Osimán y Llerena sobre el HLB. El grupo Fontagro, el proyecto Fontagro que une Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia y Uruguay ha llegado a su fin y bueno, y se van a estar presentando los resultados este próximo martes. La ingeniera Mariana Espino, directora de INEA Salto Grande, nos cuenta de esta actividad. Se va a hacer ahora el próximo 15 de noviembre el cierre de este proyecto, que es con un fondo regional, por eso le llamamos Fondo Fontagro, que justamente permitió hacer un control de lo que es el vector del HLB, Diaforina citri, pero estando también en contacto con los países de la región que ya tienen esta enfermedad. Y bueno, y en el transcurso de este proyecto Uruguay, lamentablemente, bueno, tuvimos el diagnóstico positivo, y por eso este año también hemos estado profundizando bastante en varias jornadas, en capacitación, en HLB y el vector,
Pero en esta instancia van a poder ver, bueno, todo lo que fue el proyecto, todo lo que es la adaptación del manejo integrado de diasporina en predios de menor escala. Que a veces hay algunas cosas que cambian, eso es lo que vamos a poder ver el 15 de noviembre, en la mañana, de 9 a 12. Un poco de la mano también de lo que ha sido la experiencia y el caminar del propio productor dentro del proyecto, ¿no? Exactamente, se va a hacer en la quinta de Rubén Valiente, ahí se ha hecho el seguimiento todos estos años, la actividad va a ser ahí, en el campo, se va a poder ver esa evolución y ese aprendizaje también que han tenido los productores que han ido acompañando el proyecto. Esto es importante porque no solamente ubicado Uruguay dentro de ese escenario, sino también en los países de la región, ¿no? Claro, este proyecto ha sido, a veces son esos productos secundarios importantes, nos pudimos mantener al día con lo que pasaba en Argentina, con lo que pasaba en Paraguay, en Bolivia, en otros países que participaron junto a nosotros, y también aprovechar estrategias de trabajo con lo que es la producción familiar, que no solo en Uruguay, o sea, en otros países también había quedado un poquito descolgada de algunos temas tecnológicos, y bueno, este proyecto permitió hacer un abordaje específico en este tipo de producción, que para el HLB es necesario que todos estemos subidos al mismo carro. Bien, le decíamos al comienzo, hay un proyecto que se lleva adelante aquí en el país, en diferentes puntos del país, que une a niños de diferentes sectores, tanto urbano como rural, de las diferentes escuelas, para lo que es esto que se llama de puño y letra. A pocas palabras y en un criollo muy castellano, es que los niños se comuniquen, pero no a través del celular, de un mensaje de WhatsApp o de una llamada telefónica, sino que lo hagan como lo hacían antes, que es escribiendo una cartita de puño y letra, justamente, para que se cuenten historias, vivencias, experiencias, tanto de un lugar como de otro, para de alguna manera unir el campo y la ciudad, o por lo menos el intercambio entre estos niños. Dentro del proyecto hay una parte que tiene que ver con el encuentro que va a haber en estos próximos días. Pero Carlos Guinovar nos cuenta de qué se trata este proyecto en particular. Muy bien, realmente muy contento como cómo se va desarrollando. Hay escuelas que ya han cumplido el cuarto y el quinto ciclo de intercambio de cartas. Tenemos en torno de 600 niños que están intercambiando cartas desde hace un tiempo. Y la experiencia es fantástica. Los niños lo viven con una alegría y la ansiedad de recibir la carta y escribir y mejorar la letra y que se entienda. Y que se entienda no solo la letra, sino las distintas realidades que siempre recalco el esfuerzo de síntesis que para el niño, de escribir quiénes son, dónde viven, cuáles son sus costumbres, e interpelar al corresponsal con la manera de vivir y las cosas que le llaman la atención de las cosas que le cuentan. Bien, esto siempre es un intercambio entre el campo y la ciudad. Siempre entre escuelas rurales y escuelas urbanas, aunque muchas de las urbanas son de capitales del interior. O sea que un niño de aquí, de la capital del país, puede estar hablando con alguien en Salto, por ejemplo. Los de capital del país están con Villa Soriano, tenemos otros del Pinar que están intercambiando con Laureles y con otra escuela de Salto. Realmente en Salto hay varias escuelas, pero se siguen agregando. Ahora, la semana pasada entró una escuela de 33 y como el proyecto, la idea es que siga por lo menos por 5 años, así que esto se va sembrando y el objetivo es que sean todas las escuelas. Bien, ahí escuchábamos a Carlos Guinovar explicándonos de qué se trata este proyecto. Y el proyecto tiene como objetivo puntual, ahora en el corto tiempo,
es unir a más de 600 jóvenes, hay 600 niños en el Estadio Centenario en la previa del partido Bolivia-Uruguay. En ese momento la idea es el encuentro entre los que van desde el interior del país con quienes van desde la capital del país o desde las capitales departamentales, porque hay gente o hay niños en escuelas que se comunican, por ejemplo, del centro de la ciudad de Salto con gente que está en el interior del departamento de Río Negro, Durazno, vivencias de diferentes puntos del país. Entonces la idea es que los niños se puedan encontrar en un abrazo en la previa del encuentro en el Estadio Centenario entre Uruguay y Bolivia. Ya se ha logrado que esto pueda ser posible. Lo que sí se está solicitando de alguna manera es el apoyo de quienes, por supuesto, puedan brindar su granito de arena. Hay una cuenta para la gente que está asociada a la Federación Uruguaya de Grupos CREA en el Banco República, en la cual se puede poner $100 para de alguna manera apoyar a estos niños, apoyar a las escuelas para que puedan hacer este traslado. Todos sabemos, el traslado en ómnibus tiene su costo, la alimentación de los niños, bueno, todo el ir y venir tiene costos. Y bueno, y hay una cuenta abierta con la posibilidad de aportar $100 a la gente de la Federación Uruguaya de Grupos CREA, que no son pocos, aquí en el norte del país. Y también para aquellos productores particulares que quieran hacer su aporte, pueden hacerlo también en el Banco República. Se consultan en las diferentes sucursales o bueno, se pueden consultar con la gente de FUCREA y así se brindan todas las opciones que hay para hacer este depósito. Así que vaya desde aquí, por supuesto nosotros ya hicimos nuestro granito de arena para que esto salga y de puño y letra llegue de alguna manera a ese partido y bueno, brinde ese espectáculo o esa alegría para los niños de unirse luego de escribirse tanto tiempo de puño y letra. Calsal, una cooperativa agraria que acompaña el sector agroindustrial desde 1956. Participando en la cadena productiva desde la producción de la materia prima hasta la elaboración de productos para el consumidor final. Llegando a los hogares de los salteños con su harina en 2 versiones, harina común y pastera. Calsal, desde 1956, cosechando calidad. Zambrano, todos los días del año, todas las opciones, todos los rubros. Si es Zambrano en Salto, Álvaro Arrieta, 099-73-3646. Negocios particulares, embarques a frigorífico, exportación, remates Plaza Rural, lanas, ventas y arrendamientos de campos. Visítenos en Diego Lamas 2308. Discreción, seriedad, responsabilidad, profesionalismo y como siempre, sume y súmese a la mayoría. Zambrano, un lugar de buenos negocios. ¡Vendo! Escritorio Luis Aldúa. Negocios rurales. Una tradición familiar con toda una historia ligada al campo. Comercialización de haciendas y remates en su local Carumbé. Si quiere comprar, si desea vender, hable con el escribano Luis Aldúa. Washington Beltrán 61. Escritorio Luis Aldúa. Negocio seguro. Los negocios rurales tienen un nombre en Salto, un nombre que es sinónimo de seriedad, responsabilidad y transparencia. Miguel Pizarrosa, representante de Lanas Trinidad, consignatario de ganado, rematador, negocios particulares, intermediación en la compra-venta de inmuebles, administración de establecimientos, tasaciones, liquidaciones, capitalizaciones y arrendamientos. Miguel Pizarrosa, Negocios Rurales, una empresa sólida y confiable a su servicio. Uruguay 1996, teléfono 473 40 300. Bien,
ahora vamos a hablar con Elise Vallier, la directora de la Estación Experimental de la Facultad de Agronomía aquí en San Antonio, la EFAS, porque bueno, se llevó adelante una jornada en estos días sobre lo que es su sistema de producción ovino. Y allí hay varias características. Hay una majada que viene todos los años avanzando, que viene alcanzando excelentes niveles de señalada y por ende resultados muy buenos dentro de la producción con el merino australiano. Pero esto nos decía Elise Vallier sobre esta propuesta de la EFAS. Sí, bien, la majada que tenemos acá en la estación es una majada de merino australiano que tiene la particularidad de ser un núcleo de selección genética, por lo tanto está dentro de la evaluación genética poblacional, merino australiano, y la selección más importante que hacemos es por el rasgo de resistencia a parásitos gastrointestinales. Pero no solamente ese rasgo, sino también cuidamos mucho lo que es la lana y desde hace más de 10 años estamos con un convenio con el CRILU que nos dona todos los años carneros y que nos ha permitido reducir el diámetro de la majada, que hace que en adultos rondamos en los 18 micras y en los borregos de primera región en 15,8 o 16 micras, que hace que el valor de la lana es bien interesante y que nos permite acceder a un mercado nicho, porque además obviamente la esquila es con grifa verde y bajo el certificado de RWS. Bien, dentro del manejo se hace la inseminación artificial en periodo otoño, ¿verdad? Sí, nosotros como además tenemos otras cosas que hacer que no solamente la producción, estamos con la enseñanza y investigación, optamos por un sistema de inseminación a tiempo fijo, que es en un día se insemina toda la majada de cría y después a los 14 días se hace un repaso de un solo celo con lotes específicos, un lote de oveja por cada carnero, porque tenemos que mantener la paternidad. Entonces, en cuestión de 21, 24 días, el servicio está hecho. Se hacen 2 ecografías. La primera ecografía es a los 42 días de haber realizado la IATF, entonces con eso nosotros ya podemos empezar a ver cuáles ovejas quedaron preñadas de la inseminación y va a ser el primer lote que va a parir. Y a los 70 días de la IATF también hacemos otra ecografía y entonces vamos a saber qué es lo que queda preñada del repaso. Y eso nos permite asignar un primer lote de parto y un segundo lote que luego de la esquila preparto van al potrero de parición. Bien, y así cerramos esta edición de Agro 1. Volvemos a reencontrarnos como siempre con la invitación para dentro de 7 semanas volver a aportarle más información para el sector agropecuario. A todos una muy buena semana. Nos encontramos en 7 días.